Hola chiquillos y chiquillas del segundo nivel, soy la profesora Lorena Vargas. Les voy a estar explicando la evaluación de repaso que nosotros tuvimos, o sea, les voy a estar diciendo cómo es el desarrollo o cuáles eran las alternativas correctas, más que nada para que tuvieran el 100% de seguridad por qué se sacaron el 7 o por qué tenían algunos errores, ¿ya? Vamos viendo el caso del ejercicio número uno. Me dice que 65.207 más 41.315. Entonces me están preguntando, la suma es, entonces había que sumar directamente, siempre se suma de derecha a izquierda, ¿ya? Entonces empezando por la unidad, voy a sumar el 7 más 5, eso me quedaría 12, y el 1, que es de la decena, se reserva a la posición que viene después, que en este caso serían las decenas. Entonces sumo 1 más 0 más 1 y eso me queda 2. Sumo acá, no hay reserva, por lo tanto simplemente sumo el 2 y el 3 y eso me queda 5, ya el punto de 1000 acá. Sumo 5 más 1 me queda 6 y 6 más 4 me queda 10 y debería reservar aquí, pero como no hay nada después, entonces simplemente bajo el 1. Entonces el resultado de la suma era 606.522, por lo tanto me quedaría la alternativa B, o sea, C, perdón. Continúo con la número 2. En el caso de la número 2, varios me hicieron la consulta con respecto a y este ejercicio lo que me preguntaron en el resto de la división. Entonces, yo al dividir 124 dividido en 3, cuando yo resuelvo la división, el resultado de la división que me queda en este lado de acá, ¿ya? No era lo que yo pedía acá, solamente pedía lo que me sobraba, que eso era el resto, ¿ya? Entonces, generalmente producía que marcaba la alternativa que correspondía al resultado y no a lo que yo estaba pidiendo acá, que era el resto, ¿ya? Entonces, ¿cómo dividimos nosotros? Primero, tener en cuenta cuál era la tabla del 3, porque necesita dividir en 3, y si yo no sé cuántas veces el 3 me cabe en el 124, simplemente voy tomando de dígitos de izquierda a derecha, ¿ya? De izquierda a derecha tomaba los dígitos. Entonces, en este caso, eh, empezaba con el 1, obviamente el 3 en el 1 no me cabe, pero en el 12 sí, ¿ya? Entonces tomo el 12. Y empiezo a ver la tabla del 3, 3 por 1 es 3, 3 por 2 son 6, 3 por 3 son 9, 3 por 4, 12, y ahí me da exactamente el 12 que yo estoy buscando. Entonces simplemente tomo el número 4. 3 por 4 es 12, y al 12 ¿cuánto le falta? Nada. Por lo tanto me sobra 0. Bajo el 4. Y de nuevo veo la tabla de 3, 3 por 1 es 3, 3 por 2 es 6 y me paso. Por lo tanto yo voy a tomar el 1. Entonces 3 por 1 es 3 y me sobra para llegar al 4, 1. Esto era lo que yo estaba buscando. Esto es el resto. Por lo tanto, en el ejercicio 2, la alternativa era la letra A, ¿ya? Para que tuvieran en cuenta con respecto al ejercicio. Vamos con respecto al número 3. En el caso del número 3, le estoy preguntando cuál de los siguientes números es impar. Primero, para saber qué es lo que es un impar, tengo que saber qué es lo que es un par, porque la definición de impar me dice que es un número que no es par. Por lo tanto, para ver cuáles son los números pares siempre son múltiplos de 2 y obviamente van de 2 en 2, igual que el número impar, los números impares también van de 2 en 2, pero el par es un múltiplo de 2. Por lo tanto, el primer número par que nosotros conocemos de los números naturales, teniendo en cuenta, vamos a empezar de nuevo esta parte, veamos los números naturales. ¿Quiénes son los números naturales? Los números naturales son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Siempre empiezo con el 1. 6, 7, 8. Voy de uno en uno, si se fijan. 9, 10, 11, 12, 13. Y así sigo infinitamente. ¿Ya? Entonces siempre le voy sumando 1 al anterior y me va dando el número entonces los números naturales.
Volvemos a lo que yo estaba diciendo al principio, los números pares. ¿Quiénes son los números pares? Son los múltiplos de 2, empezando obviamente con el número 2. Voy de 2 en 2. Entonces, el que sigue es el 4, después el que sigue es el 6. Entonces, se fijan que voy de 2 en 2. Y así lo voy haciendo. Entonces, el que sigue es el 8, después el 10, después el 12. Siempre voy sumando 2 a cada uno. Después el 14, perdón, me salté. El 16, el 18, el 20, 22, 24 y así voy siguiendo, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de números pares, si ustedes se fijan que los números empiezan a terminar con los mismos valores. 2, 4, 6, 8, 10, después empiezan a repetir la misma idea. El 2, el 12, 22, por lo tanto después de tener el 32, 42 y así voy a seguir constantemente. El otro que yo tengo es el 4, 14, 24, 34, 44 y así lo voy haciendo. El otro que tengo es el 6, se fijan el 16 también termina en 6, después obviamente aquí tenía el 26, el 36, el 46. Después yo tengo, cuando tengo el 8, también tengo el 18 que también termina en 8, el 28 que también termina en 8 acá, y obviamente voy a tener el 38, el 48, el 58 y así sí, ¿ya? Y por último, cuando yo estoy hablando de los que terminan en 0, porque si tú te fijas, el 10 termina en 0, el 20 termina en 0 y después del 28 seguía el 30, que también termina en 0. Entonces, ¿de qué saco de todo esto? Que los números terminados en 2, 4, 6, 8 o 0 son pares, ¿ya? Entonces, si yo, y obviamente los contrarios, los que no están dentro de este grupo de números pares, se les llama impar. Por lo tanto, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, automáticamente son números impares y también terminan en los mismos números. O sea, si el número de la parte de la unidad es 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9. Entonces, cada vez que termine en ese número es un número impar, que era lo que yo estaba pidiendo en el ejercicio número 3. Entonces, vamos viendo cada alternativa. No voy a tomar la letra A porque esa es la que corresponde. Veamos cada uno de los otros. La letra B, la letra B, perdón. El número 52, si tú te fijas en el último número, o sea, en el número de la unidad, es 2, por lo tanto, es par, ¿ya? Entonces, tal como lo había dicho la regla anterior, en la letra C tenemos el número 306. Vuelvo a hacer lo mismo, si yo me fijo en el número de la unidad, o sea, el último número que tengo acá al lado derecho, es par. Por lo tanto, todo el número es par. En el que sigue la letra D, la letra D era 13.158. Entonces, si me fijo en la parte de la unidad, que es el último número a la derecha, es par. Y por último, la última alternativa, la letra E, tenemos 10.950. Y lo mismo que antes, termina en 0, por lo tanto, es par, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta era la letra A, porque me daba 243. Y si tú te fijas en el último número, que es el 3, es impar, porque no es par. Así de simple, ¿ya? Así que esa es la alternativa correcta en este caso, era la alternativa A, para que se entendiera por qué era impar con respecto a los otros números, porque yo no pesco los otros números que están antes de él, solamente tomo el número que está a la derecha al final, que corresponde a la unidad, ¿ya? Para saber si es par o impar.
Ya vamos viendo entonces la número 4. En el caso de la número 4, me están pidiendo el mínimo común múltiplo de 14 y 7. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Son los múltiplos que tiene cada número, ¿ya? Y veo cuál es el menor que tenga en común entre ellos dos. Por lo tanto, los múltiplos de 14, obviamente es el mismo 14, porque 14 por 1 me da 14. Si sigo sumando 14, eso me da 28, ¿ya? Que es 14 por 2, ¿ya? 14 por 3, entonces le sumo a esto 14, y eso me da, entonces si le sumo 14, me queda, y eso me da 42, ¿ya? Entonces el que sigue era 42, y si le sumo 14 a esto, me va a quedar entonces 56. Si ustedes se fijan, vamos a marcar mejor el 2, que se ve muy chiquito. Esos son los múltiplos, obviamente esto sigue infinitamente, porque eso es lo que tienen los múltiplos, sigo sumando infinitamente 14. En el caso del número 7, el múltiplo de 7, obviamente 7 por 1 es 7, 7 por 2 me da 14, porque le sumé 7 a eso, 7 por 3 me da 21, 7 por 4 me da 28, 7 por 5 me da 35, 7 por 6 42, y así sigo, que ya se me acabó la hoja. ¿Y ahora qué hago? Una vez que ya empecé a sumar, obviamente sumé 7, 7, 7 acá, 14, 14, 14, veo quiénes los comunes. Si yo me fijo, obviamente el 7 no es común porque es menor que el 14 acá, pero el 14 sí aparece en los dos. Aquí está el 14, también está el 28 y también está el 42, ¿ya? Y obviamente van a seguir vamos a seguir teniendo múltiplo en común, pero lo que a mí me están pidiendo es el mínimo común múltiplo, y el mínimo común múltiplo acá es 14, ¿ya? Porque es el menor de los que yo tengo en común. O sea, el primero que yo encontraba en común era el mínimo común múltiplo. Entonces, aquí me quedaría la letra E. El mínimo común múltiplo entre 14 y 7 era la letra E, que es 14. ¿Ya? Vamos viendo entonces ahora la número 5. En el caso de la número 5, tenemos la resta 17.052, le resto 809. Al igual que la suma, la resta siempre se va a apoyar en la muralla invisible que nosotros tenemos en el lado derecho, que nosotros aquí tenemos una muralla invisible que la vamos a poner con un colorcito, esta muralla invisible que tengo acá, un tremendo rayón, pero para que se entendiera que ahí yo me apoyo, ¿ya? Y generalmente cuando después vemos decimales, ¿ya? Que generalmente nosotros no vimos decimales prácticamente, pero lo dejé en la parte de profundización. Cuando nosotros tomamos decimales, la muralla es el decimal, porque aquí ustedes tienen un decimal imaginario aquí al final del número entero, ¿ya? Para que se entienda la idea del apoyo, cómo se posicionan para sumar o restar los números cuando son eh, números enteros o números decimales, ¿ya? En este caso son números enteros. Entonces, como lo había dicho anteriormente, siempre de derecha a izquierda, igual como la suma, empezando con la unidad, ¿ya? Empiezo con la unidad entonces, que es esta de acá. Empiezo entonces, al 2 le resto 9. No, al 2 no le puedo quitar 9, así que simplemente yo lo que hago es que el 2 sea más grande. Por lo tanto, le pido al de al lado, que en este caso ese 5 se convierte en un 4, porque le voy a pedir uno solo, pero al trasladarse a la unidad, ese 1 que yo pedí se transforma en una decena, por lo tanto le está sumando 10 al 2, y me quedaría 12 este número, ¿ya? A 12 le resto 9, entonces me va a quedar, ¿cuánto me quedaría? Ay, perdón, me quedó un rayo. Me quedaría entonces 3, ¿ya? Después, el 4 le resto 0, no hay ningún problema, no tengo que pedir el de al lado, simplemente me queda 4, porque el 4 le quité nada. Si a la nada le quito 8, no puedo. Por lo tanto, lo mismo que antes, le pido el de al lado y esto se transforma en un 6 y esto sería 10.
¿ya? Porque al 10 le sumo 0. Y 10 le resto 8 y eso me queda 2. Aquí siempre va a estar el punto de 1000 una vez que terminé los tres números, ¿ya? 6 le resto nada, me queda 6. Y 1 le resto nada, me queda 1. Entonces, por lo tanto, me quedaría la letra C, que es 16.243, para que se entendiera entonces cómo me quedaría el resultado. Si yo no quería hacer la resta, si ustedes se fijan en las alternativas, era la única que me podía dar cercana, porque el 17.861, 17.854, 57, perdón, son mucho más grandes que el número mayor de la resta. Y acuérdense que la resta significa que yo le estoy quitando a ese número. Por lo tanto, no puede ser mayor a este número que aparece acá. Y en el caso de 1.600, no, pues imposible. 17.000 le quitas 800, que es mucho menor a 1.000, no me puede dar 1.000 y tanto. Y menos 943, así que esto sin necesidad de resolver la resta, solamente me quedaba la alternativa C. Ya hay veces que no es necesario resolver los ejercicios y hay veces que salen deducidos solamente por lógica con las alternativas. ¿Ya? Vamos viendo en el caso del número 6. En el caso del número 6, al descomponer 40, lo que tenía la descomposición del número 40 de factores, porque yo estaba buscando factores que al multiplicarlos me dieran 40, pero aquí especificaban que fueran primos. ¿Qué significaba que fueran primos? Los números primos son aquellos que no tienen otro divisor aparte del 1 y sí mismo. Todos los números son divisibles por 1 y sí mismo, pero el primo no tiene otro número. Por ejemplo, el 9 no es número primo porque aparte de dividirse en 1 y en 9, también lo divide el 3. El 4 no es primo porque aparte de dividirse en 1 y en 4, el 2 también lo divide. Entonces, se fija, entonces si encuentro otro número que lo divide, entonces automáticamente a ese se le llama número compuesto, por lo tanto no es un número primo. Los números primos que nosotros conocemos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 17 y así voy siguiendo, ¿ya? ¿Se parecen a los números impares? Sí, pero no son números impares porque si ustedes se fijan, aquí ya no me aparecen 9 en esta parte, que debería aparecer acá, después de los números impares. El 2 no es un número impar, ¿ya? Es el único número par que es primo, ¿ya? Porque todos los números pares siempre son divisibles en 2, ¿ya? Así que automáticamente no me quedaba que era primo. Pero aquí en este caso es el único número par que es primo, ¿ya? Eso es como para tenerlo como tip que de repente lo preguntan en la PC, ¿ya? Entonces había que descomponer en 40 factores. Entonces yo decía, ya, forma básica de ver el caso del 40, nosotros sabemos que es 4 por 10, ¿cierto? Y en el caso de acá, si ustedes se fijan, todos los números que aparecen en la alternativa A, B, C, D, E, todos me dan 40. Si tú multiplicas, todos dan 40, ya para que se entienda la idea. Entonces aquí yo podían descomponerlo de varias maneras esto y van a llegar al mismo resultado por si acaso, pero yo me fui como el más usual, el 4 por 10 me da 40, el 4 es lo mismo que 2 por 2. Y aquí ya me aparecen números primos y es lo que yo tengo. Y el 10 es lo mismo que 2 por 5, ¿ya? Entonces, esto es lo que estaba yo buscando, que era lo último, porque si tú te fijas, todos estos números son números primos, ya no puedo descomponerlo más, por lo tanto, a esto yo me refería al descomponer el 40 de factores primos, era 2 por 2 por 5, que aquí también era una multiplicación. Por lo tanto, me quedaba la alternativa A. Todos daban 40, pero como yo lo pedí en factores primos, por lo tanto solamente me servía la alternativa A. Vamos viendo entonces la número 7. En el caso de la número 7, yo le estoy pidiendo el máximo común divisor entre 20 y 12. Cuando yo calculo el máximo común divisor, yo lo que estoy pidiendo son los divisores de cada uno, ¿ya? Y los divisores en este caso del 20 son los números que dividen el 20. Entonces, cuando tú descompones al 20, ¿ya? El 20 es divisible, por ejemplo, por 2, ¿ya? Y también por el 10.
¿Qué otro número te dividen el 20? El 4 y el 5, porque 2 por 10 me da 20 y 4 por 5 también me da 20. El 1 también me puede servir, pero generalmente uno no escribe en los divisores el 1 y obviamente el que me sirve el otro, bueno, vamos a poner el 1 igual y el 20, ¿ya? Entonces, si me fijo, no tengo otro divisor que divida el número 20, ¿ya? En el caso del 12, lo mismo. Vamos a tomar el 1 con el 12, el 2 con el 6 y el 3 con el 4. Por 3 por 4 es 12, 2 por 6 y 1 por 12. Todo esto se me da multiplicación, entonces vamos a borrar ese 1 de aquí arribita y lo vamos a poner aquí abajito para que estén juntos. Ahí para que estén agrupados, para que me dé la multiplicación. Pues aquí 2 por 10, 20, 4 por 5, 20, 20 por 1, 20. Y como a mí me están pidiendo acá el máximo, ¿qué significa el máximo? El mayor. El mayor número que yo tenga en común de ellos dos. Entonces, si yo me fijo, obviamente está el 1. ¿Quién está en común? El 2. ¿Qué otro número está en común? El 4. Y de ahí no tengo ningún otro número que esté en común de divisor entre ellos dos, ¿ya? Entonces, el máximo aquí, el mayor que tenga en común entre ellos dos, es el 4, ¿ya? Entonces, simplemente marcaba la letra B, para que se entendiera la idea de qué es lo que era el máximo con un divisor. Entonces, tenía que dividir, o sea, descomponerlo de tal manera los números y ver cuándo me da la multiplicación 20, entonces ponía todos los pares que me dieran y automáticamente veía cuáles eran en común los divisores y el que fuera el mayor de ellos dos, por eso se llama máximo, entonces yo tomaba que era ese. Ya en este caso sería el 4. Aquí ya venimos entonces con los verdaderos falsos. Recuerden que los que son de alternativas valen 2 puntos cada uno, entonces siempre pesan más que los de verdadero falso que valen 1 punto. Entonces anteriormente teníamos 7 de alternativas, por lo tanto teníamos 14 puntos y en el caso de verdaderos falsos tiene 1 punto cada uno, entonces serían 7 puntos. Vamos viendo a la número 8. Vamos a borrar esto. Cambiamos color. En el caso de la número 8, me dice 48 es divisible en 3. ¿Qué significa que sea divisible en 3? Que el resto es 0. Entonces lo que voy a hacer es dividirlo. Tomo el primer dígito, ponemos la tabla del 3, 3 por 1, 3, 3 por 2 son 6, perdón, 3 por 2 son 6. Entonces, si tú te fijas aquí ya me paso, por lo tanto, tomo en el que me da 3 y tomo el 1. 3 por 1 es 3 y para llegar al 4 me sobra 1. Bajo el 8. Vuelvo a hacer lo mismo. Me falta todavía acá, entonces 3 por 2. 3 por 2 ya lo tengo, 3 por 3 entonces sería 9, 3 por 4 es 12, 3 por 5 es 15, 3 por 6, 18. Y me cabe exacto lo que yo necesito acá. Entonces aquí el 3 por 6, tomo el 6, y en el 18, 3 por 6, 18, por lo tanto lo que me falta es nada. Y esto, que es el resto, y si el resto es 0, significa que es divisible. A eso se refiere cuando el resto es 0, entonces 48 es divisible por 3, ¿ya? Entonces eso se refería en el caso del ejercicio 8. En el caso del número 9, me piden el mínimo con un múltiplo entre 12 y 8. Tenemos 12 y 8 y me dice que es 4. Primero, no era necesario resolver este ejercicio porque si tú te fijas, los múltiplos de 12 son mayores que 4 y los múltiplos de 8 también son mayores que 4. Siempre tienen que ser mayor o igual a uno de ellos, pero nunca menor, ¿ya? Porque si ustedes se fijan en el ejercicio 4, cuando yo calculé el mínimo con múltiplo entre 14 y 7, claro, me dio uno que era igual a uno de ellos, pero siempre es
es o es mayor o igual a uno de ellos, pero nunca menor a uno de ellos, ¿ya? Entonces no podía ser el 7 porque me iba a quedar menor que 14, ¿ya? Así que tenía que ser o 14 o mayor que 14, para que se entendiera la idea de que este era falso simplemente sin resolverlo, pero lo vamos a resolver para que sepan cuál es el mínimo común múltiplo entre 2 y 8, ¿ya? Entonces vamos viendo los múltiplos de 12, es el mismo 12, 24, recuerda que estoy sumando de 12 en 12, 36, 48, y así sí, ¿ya? Los múltiplos de 8 es el mismo 8, 16, 24, 32, y así vamos siguiendo, ¿ya? Entonces veo los comunes que tengo al principio, y al principio yo tengo automáticamente el 24. El 24 es el mínimo común múltiplo entre ellos dos, porque es el menor que tienen en común. Obviamente que más abajo van a tener más en común, pero lo que yo necesito es el menor. Así que no necesito buscar más. Entonces, en el caso de la número 9 era falso porque es eh, falso. Bueno, me quedo medio raro las. Falso porque es 24. ¿Ya? Entonces ese era el resultado en este caso. Vamos viendo en el caso del número 10. El número 10 me están pidiendo el máximo común divisor entre 10 y 20 es 10. Entonces 10 y 20 es 10, me dice. Entonces lo que vamos a hacer es dividir, obviamente lo que les había dicho antes, divido el 10, entonces tenemos 1 por 10, 2 por 5, y no tengo ningún otro número que divida, que yo pueda descomponer el número 10, ¿ya? En el caso del 20, 1 por 20, 2 por 10, 5 por 4, y esos son todos los que tengo, ¿ya? Son todos los que yo puedo descomponer el 20, son todos los números que dividen el 20, ¿ya? ¿Y cuál es el mayor que yo tengo en común? Entonces tenemos el 2, obviamente el 1, el 5 y el 10. ¿Y cuál es el mayor? El 10. Por lo tanto, es verdadero. Entonces, aquí me queda que es el 10. Es el máximo común divisor, entonces entre 10 y 20 me quedaba el 10. Vamos por la número entonces 11. En el caso de la 11, me dice que 15 por 32 es igual a 480. Entonces, el valor 480 es el producto. Cuando yo tengo los elementos de una multiplicación a estos de acá, se le llaman factores. Y a este de acá se le llama producto, o el resultado de la multiplicación también. Entonces me dice que es el producto, entonces es verdadero. Por lo tanto, marco la verdadera. Vamos a borrar acá. Y tenemos entonces la número 12. 27 es un número primo. 27 es primo, ¿ya? ¿Qué significaba que fuera un número primo? Que el número primo fuera divisible por 1 y por el mismo, obviamente por el mismo número, pero no puede tener ningún otro divisor. Y si tú te fijas, el 27 está en la tabla del 3, ¿ya? Porque es lo mismo que 3 por 9. 3 por 9, 27, o 9 por 3 también. Entonces, automáticamente 27 no era primo porque había un número aparte del mismo 27 que divide al 27, o sea, aparte del 1 y el 27 divide al 27, que es el 3 y el 9, o sea, tiene dos números aparte, ¿ya? Así que automáticamente falso, ¿ya? Entonces, la número 12 es falso. La número 13,
La resta 918 menos 79 es 980. Si tú te fijas, la resta, tú le estás quitando algo al número obviamente mayor, no me puede dar más grande, así que automáticamente esto era falso, ¿ya? Pero vamos a hacer la resta, obviamente, porque para que, más que nada para repasar el asunto de la resta, pero sin necesidad de resolverlo, esto se deducía que era falso porque el número 980 es más grande que el mayor de los dos elementos de la resta, ¿ya? Vamos viendo entonces, hagamos la resta, el 8 le resto 9, no puedo, le pido al compañero, esto me queda 0 y esto me queda 18, que le sumé al 8 10. 18 menos 9 me queda 9, el 7 no se lo puedo quitar a la nada, por lo tanto el 9 se transforma en un 8 y este 0 se transforma en un 10 y me quedaría 3 y por lo tanto 8 le resto nada y me queda 8. Entonces no es falso, ¿ya? No me da 980, ya la número 3. Entonces le marcamos la falso. Y en el caso de la número 14, me dice 400, o sea, perdón, la 14, me dice 4150, le sumo 792, ¿ya? Y la suma me dice que es 4942. Entonces vamos a sumar. Entonces, de nuevo, acuérdense que de derecha a izquierda, el 0 le sumo 2, me queda 2. Al 5 le sumo 9, me queda 14, me queda 1 arriba. Al 7 le sumo 1 y 1 y me queda 9. Aquí me va el punto. Y al 4 le sumo nada, me queda 4. Y es el mismo número que me sale en el resultado, así que es verdadero. Por lo tanto, había que marcar verdadero. Y ese era todo entonces con respecto a la corrección de la evaluación de repaso del segundo nivel, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta por si que tenían alguna duda con alguno de los ejercicios, entonces ahí ya tienen todo con respecto a eso, ¿ya? Mañana yo estoy subiendo lo que es el video se sube lo que corresponde la guía número 4, ¿ya? Tenemos entonces, en el caso de segundo nivel, son funciones exponenciales y funciones logarítmicas, ¿ya? Y de ahí viene lo que es, recuerden que tienen plazo hasta el 28 para resolver la guía número 1, guía número 2 y la evaluación de la unidad 1, ¿ya? Para que tengan en cuenta los plazos si es que les falta alguna de esas evaluaciones o actividades con nota, porque recuerden que todos vale coeficiente 1, para que se pongan al día, ¿ya? Porque si no, después no van a tener cómo recuperar esa nota. Ya, chiquillos, eso es todo. Entonces nos estaremos hablando en un rato más porque tengo que subir el resto de los videos.